cuando estaba pensando en hoy, vamos a decirlo así, me vinieron dos escenas a la mente. Les voy a explicar qué escena. Es que tengo que leerlo porque si no. Pero me atrajeron la atención por algo. Les voy a leer una cosa. Dice, al principio de abril del año 25 de nuestro exilio, imagínate una película, hago un paréntesis aquí, para eso es parafraseado. Imagínate una película de Marvel. Yo lo leía y decía, eso puede ser una escena perfectamente de una película de superhéroes. Mira lo que dice, el año 14, después de que Jerusalén fue capturada, la mano del Señor estaba sobre mí y en una visión me llevó a la tierra de Israel y me puso en una montaña muy alta donde donde vi lo que parecía ser una ciudad frente a mí. Al acercarme, vi un hombre cuyo rostro resplandecía como el bronce. ¿Qué me transmite aquí? Un señor que parecía un guardaespaldas, me imaginé yo cuando leí eso, así moreno y imponía mucho. Mira lo que dice. Este hombre estaba de pie junto a la puerta del templo, sosteniendo en su mano una cinta métrica y una vara de medir. Entonces, imagínate, un chico no, porque ya tenía 30 años, ¿vale? Ya les voy a decir de quién está hablando. Una persona más o menos de 30 años, no, aquí tenía 50 años en realidad, pero bueno, esta persona de 50 años no era tan joven aquí, ¿ya? Esta persona de 50 años, resulta que yo busqué cuál fue su experiencia, su primera experiencia así, ¿ya? Esta no era la primera, esta era casi entre las últimas que tuvo de esta manera, ¿no? Pero con 30 años, él tiene la primera experiencia donde lo mismo, está al lado de un río, compartiendo con gente y de repente ve algo, y empieza a ver como un montón de cosas. Él tenía 30 años y llevaba 5 años estando en un país extranjero, no estaba en su casa. Pasa 20 años, durante 20 años ocurren otros tipos de experiencias, sí, otros momentos donde dice que el Señor estaba con él y él ve visiones y recibe cosas para otras personas. Y cuando ocurre eso, él ya ha tenido mucha experiencia, pero qué interesante que parece que sus experiencias, si lees, ese es Ezequiel, ¿ya? Es del capítulo 40 de Ezequiel, pero si lees desde el inicio hasta el final, simplemente no lo que dice, sino cómo fue su experiencia, yo me quedé pensando, ¿qué tenía de especial esta persona? Que podía ver cosas que parece de una película de Marvel. Realmente que podía ver cosas de un mundo que parece fantástico, pero no lo es. Después otra escena, ya otra persona, dice, perdón, en la misma. ¿Qué le dice cuando ve eso? Dice, me dijo, hijo de polvo, lo busqué en otra versión, hijo de hombre, dice en otra, pero dice, hijo de polvo, mira y escucha, y toma en serio todo lo que te muestro, porque te han traído aquí para que yo te muestre muchas cosas, y luego regresarás al pueblo de Israel para contarles todo lo que has visto. Y me trajo la atención a eso que iba, me atrajo la atención de que no solo que veía cosas y eso, sino que literalmente él recibía instrucciones que le decía, escucha, aunque parece algo sobrenatural, porque era algo sobrenatural, ¿no? Escucha lo que está pasando, mira, observa, y de lo que tú recibes, transmítelo a tal persona, o transmítelo a este pueblo, a esta ciudad, ¿no? A otra escena, ahora sí pasamos. Dice así, poco después el cielo se oscureció de nubes, se hizo como se oscureció, ¿no? El ambiente, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Y está hablando de Elías. Y yo he leído miles de veces este versículo, pero yo no sé por qué nunca me he parado a pensar que de repente esta persona se ató su manto, porque en ese tiempo se ató su manto
y corrió con toda su fuerza, y es que corría más rápido que el carro con los caballos. Yo me he preguntado, ¿cómo es eso posible? Me parecía una imagen, bueno, yo tengo mucha imaginación, pero veía cómo es posible que una persona tenga tal habilidad que adelante una carroza con caballos, que iba rápido, porque encima le ha dicho, corre que te va a coger la tormenta. Entonces yo me preguntaba, y ahí vamos al punto, ¿por qué estas personas realmente han tenido experiencias así? Experiencias donde nos sacan, bueno, en este caso los sacaron de su día cotidiano, porque uno estaba al lado del río y de repente ve algo, el otro estuvo escondido 3 años, de repente aparece y se lía como una locura, y de repente otra vez Dios está, la mano del Señor está sobre él, y ocurren cosas sobrenaturales. ¿Qué tenían de especial estas personas? ¿No? Podemos pensar, no, porque Elías era Elías y Ezequiel, ya ves. Pero ¿sabes qué? Mira lo que tenían de especial. La Biblia dice que hombres comunes, como nosotros, como un extranjero en otro país, soñando volver a casa, otro viviendo escondido, como estaba diciendo, y que tiene miedo después pensando que le van a matar. Sin embargo, mira cómo lo describe la Biblia. Dice, Elías, y puedes poner ahí Ezequiel, vamos a decir, dice, era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Y antes de eso dice, porque la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, quiere decir milagrosos. Entonces, volviendo al tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer o por qué personas que aparentemente eran comunes tenían experiencias así, y no solo experiencias que eran para ellos mismos, sino que experiencias con Dios donde transformaban el entorno donde estaban? Y entonces el Señor me respondió con esto. Dice, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. En otra versión dice sus secretos. Entonces, a veces nos sentimos que hay una gran distancia entre nosotros y Dios, y decimos, bueno, es que esto parece de película. Yo jamás me veo ahí, no estoy llegando ni sé cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? O simplemente nos conformamos a decir, bueno, eso será. Ellos hace, no sé, 2000, 3000, 4000 años atrás, pero esto hoy en día, y aquí en España, ¿dónde lo vamos a ver? Imposible que yo lo vea aquí. Yo sí anhelo verlo aquí. Yo sí anhelo verlo aquí. Y bueno, y podemos decir, bueno, ellos tenían una relación muy cercana con Dios, y es verdad, ellos, decía antes, oraban, pero hay algo que es más que una sola oración, y de eso quiero hablarte. Y esa oración es una oración especial, que no es simplemente traer una petición al Señor, sino que es un poquito así. Ya, a ver si lo puedo hacer. Gracias, Laura. Mira, yo me iba a disfrazar, pero no, porque voy a necesitar. No. Mira, ¿sí saben lo que es esto? Los que viven en la Costa del Sol deberían saber, y los que vienen de Costa Rica también. ¿Vale? Sí saben lo que es esto. Pasa algo, que hay una profundidad que podemos experimentar con Dios, que nos lleva a vivir cosas que realmente son milagrosas. Pero si simplemente nos quedamos a la superficie, si nos quedamos flotando, mira, por ejemplo, yo no sé nadar, yo sí sé flotar, pero ya está, a eso. Pero yo sí, por ejemplo, me doy cuenta que si yo supiera nadar y si supiera bucear, descubriría cosas que personalmente no puedo descubrir, aparte de otras cosas. No me gusta mucho el agua, aparte de eso, y es por eso. Pero
realmente hay una parte en nuestra relación con el Señor, hay un tipo de oración, que decía ahí, la oración fervorosa, ¿no? Intensa. Y esa oración intensa se llama intercesión. No sé si tú sabías que este taller iba de eso. Pero la conexión con el Señor, que es singular, va más allá de simplemente ir de vez en cuando, decirle a Dios cosas y después seguir con nuestra vida. Tiene que ocurrir algo, tiene que haber cierta intensidad. Y creo que justamente esa intensidad es lo que tenían esas personas. Esas personas como Elías, que oró y por 3 años literalmente no cayó gota de arriba ni ha habido rocío. Como Ezequiel, que era una persona que estaba siendo casi esclavo en otro país, obligado por las circunstancias y a veces por el Señor también, que se llevó todas unas circunstancias, vamos a decir, hasta que acabaron en otro país como esclavos, como exiliados. Y en medio de esta circunstancia, Dios les manifiesta de una manera que tú dices, Señor, yo quiero esa intensidad. Señor, yo quiero. ¿Cómo se llega a eso, no? Y lo que te decía de bucear, mira, no se trata solo de orar, no se trata solo de flotar a la superficie del mar, sino de sumergirse cada vez más profundo. Al principio puede ser medio confuso, un mundo nuevo por descubrir y conocer, pero cuanto más nos sumergimos, más familiar nos parece todo y más fascinante, aunque a lo mejor no te parezca al inicio. Yo estaba viendo, y me acuerdo ahora de eso, estaba viendo con Nadia, con mi hija, un documental en Netflix, de vez en cuando, muy de vez en cuando, no tengo mucho tiempo, pero de vez en cuando sí miro. Y ese documental se llama Lo que el pulpo me enseñó. Yo no sé si lo habéis visto alguno, porque a lo mejor no es tan llamativo como una película de Marvel. Pero era súper interesante porque estaba mostrando un hombre muy herido, muy frustrado, muy quemado por la vida, que él volvió a la casa de su infancia y empezó durante un año entero, sumergirse debajo del mar y mirar. Y mientras se sumergía el primer día no entendía nada, era como, un montón de polvo turbio. Otra vez parecía algo así, pero como durante todo un año se sumergió, buceó ahí, aprendió por qué ciertos animales, como un pulpo, por ejemplo, actuaban de cierta manera, qué es lo que realmente estaba pasando. Y él estaba diciendo en uno de esos episodios, y él estaba diciendo, dice, me di cuenta que mientras yo me sumergí, mi corazón se estaba sanando, porque estaba descubriendo cosas que no tenía ni idea que existían, y como descubriendo un mundo nuevo. Entonces, en este terreno muy poco explorado es donde se desarrollan los dones. Yo sé que decimos, Señor, yo quiero ver, yo anhelo, yo anhelo que se desarrolle profecía en mí, o yo anhelo que mi alabanza vaya más allá de simplemente cantar una canción. Pero en este terreno es donde se desarrollan eso. Los dones, afinamos nuestros oídos a la voz de Dios, aprendemos a pelear, a ser cada vez más conscientes de la realidad del mundo espiritual, y es como si nuestros ojos son abiertos a una nueva realidad, donde nosotros y nuestras necesidades ya no son el centro, sino que el corazón de Dios y las necesidades de otras personas, ciudades, naciones, pasan en primer lugar. Yo no sé si Laura... Ya. Entonces, yo decía que eso tiene que ver con una oración intensa, que vamos a llamarla intercesión, ¿no? Y esta palabra de intercesión en el original es paga, ¿ya? O paga, yo no sé cómo, no sé con los acentos o no, pero esta palabra traducida quiere decir varias cosas, pero una de las cosas es dar en el blanco, y intercesión mismo es paga, me refiero a las mismas cosas, es intercesión y dar en el blanco. Y también en un diccionario que es inglés, ¿ya? Que no es la Real Academia, dice que interceder significa intervenir entre las partes con vistas a reconciliar diferencias, que quiere decir un mediador.
Entonces, una oración intensa no tiene que ver solamente con lo que yo necesito, que a veces también, pero tiene mucho que ver con cómo puedo ponerme en medio de Dios y una circunstancia para que Dios cambie todo completamente. Y de esta manera, mediar y estar entre ciertos conflictos. A veces son personales, pero la mayoría de las veces tiene que ver con otras personas. Y si yo te pregunto, ¿qué necesidades ves a tu alrededor? ¿Ves necesidad solo en tu vida o ves necesidades en otras personas también? ¿Dónde ves tú la necesidad? Es muy importante la respuesta de esta pregunta, porque si vemos necesidad solo en nosotros, significa que hay un punto donde estamos solo enfocados hacia adentro. Pero si podemos ver dónde está la necesidad a nuestro alrededor, tenemos la oportunidad de ponernos en medio y decir, yo no solo voy a pelear por mi propia vida, yo no quiero solamente conectar con Dios para que una necesidad mía profunda sea suplida, sino que yo quiero que mi relación con Dios cambie las cosas también a mi alrededor, no solamente en mi propia vida. Y ahora sí, Lauris. Sí. Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? Yo creo que lo que ha estado comentando Diana, no sé si tú te has podido sentir identificado o te gustaría llegar a ese nivel de los ejemplos con los que ella ha empezado. A mí la verdad que todos los ejemplos de la Biblia, de vidas de personas que han llegado a esa conexión tan tremenda con Dios, me dan una envidia. O sea, yo siempre digo, yo quiero eso. O sea, Señor, quiero conectar contigo como conectaba esta gente. Y me retan. Y yo veo que esa conexión tiene que nacer o empezar desde un deseo en nuestro corazón. Y no quedarse ahí, sino aparte ir un pasito más allá de, vale, tengo el deseo y ahora, ¿qué puedo hacer con ese deseo? Porque solo con tenerlo no nos sirve, porque si somos sinceros, ¿cuántos de aquí queremos tener esa conexión íntima y singular con Dios? Todos vamos a levantar la mano. Pero ahora, ¿y cuántos queremos pagar el precio de esa conexión? Bueno, a veces sí, ¿verdad? Yo soy la primera que digo, quiero eso, pero el caminito ese no, me lo quiero saltar y llegar directamente a la conexión. Pues hay que pagar un precio. Y eso requiere de mucho sacrificio, de disciplina, de decisiones, de determinación. Y pensando un poco, como decía Diana, en qué es interceder, a mí se me venía, y creo que todos entendemos eso, como te pones en medio de la necesidad. Por ejemplo, yo voy a decidir interceder por una necesidad de Diana. Me pongo en medio, delante de Dios, para interceder por esa necesidad, pero a la misma vez me pongo como en pie de guerra, porque sé que hay que luchar por algo y vamos a meternos como en un mundo espiritual, en un mundo espiritual, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esa oración intercesora en nuestras vidas? Hemos hecho como unos puntos y comenzando, queríamos poner que llegamos al acuerdo de que el interceder de alguna manera mueve la mano de Dios. Dios es movido por nuestra fe, no se mueve por lo que yo le diga o por cómo estoy, no, se mueve por nuestra fe. Entonces la oración intercesora tiene poder, mueve el corazón de Dios. Necesitamos fe y tenemos que entrar en esa esfera. Aparte, nos conecta con el corazón de Dios, porque nos permite como tener una intimidad, ¿no? Estar más cerca de Él, ¿no? Nos ayuda a desarrollar el oído espiritual, ¿no? Desarrollar un carácter. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando queremos entrar en esta esfera, esto no es algo que es así, o sea, yo me siento, me pongo a orar y ya. Hay una gran diferencia entre la oración y la intercesión. Y hay una gran diferencia entre una conexión y una conexión singular, algo muy íntimo. Entonces, a mí me venía
un ejemplo que quería compartir, y es que en mi vida Dios ha hecho una obra muy grande desde muy pequeña, comenzó a sanar muchas cosas y me di cuenta que la sanidad también tenía mucho que ver con mi actitud. Dios sana, ¿vale? Dios es poderoso para sanar, pero yo tengo que hacer mi parte y es andar en esa sanidad y renunciar y romper y hacer guerra espiritual a cosas que a lo mejor han traído pues atadura a mi vida, que yo misma he abierto puertas, y es entrar en un proceso como de lucha, de negación, de resistir, de renunciar, y eso no es fácil, porque es luchar contra nuestra propia naturaleza, nuestra carne que es tan débil. Y toda esta experiencia me llevó a entender todavía más la dimensión, ¿no? Y ver que el reino espiritual es tan real como esto natural que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? Como nuestra propia vida. Y yo recuerdo que cuando era mucho más pequeña, gracias a Dios tuve personas que estuvieron ministrando mi vida. En aquel entonces una de ellas era Natalia, estaba Débora, Clairé, y me ayudaron un montón, y ellas me ayudaron a entender como esa dimensión. Y hubo un momento que tuve una lucha tan fuerte por situaciones de mi vida. Dios me hizo libre de un espíritu de muerte. No sabía ni siquiera qué estaba, pero eso ya lo llevaba yo arrastrando por mucho tiempo, y había ahí una guerra muy fuerte y mi identidad se estaba formando basada en esa mentira. Cuando yo entendí, tuve revelación de lo que estaba siendo libre y de lo que se estaba librando en la esfera espiritual, como que mis ojos fueron abiertos. Y bueno, después de mucho proceso, tomé una decisión, y era muy pequeña, y me acuerdo que dije, y además lo tengo escrito, tengo el día, donde hice como una carta. De hecho estaba aquí en la finca, me fui a la cúpula sola, hice una declaración en contra del diablo, pero dije: Satanás, hasta aquí has intentado destruir mi vida, ahora hoy me pongo enfrente de ti y te declaro la guerra. Pero fue, o sea, yo no sé ni cómo salió, a mí nadie me dijo escribe, a mí salió, era como que de repente se me levantó una indignación porque algo en mí fue como iluminado. Dios, el Espíritu Santo trajo luz a mi vida y entendí que estaba en una guerra espiritual y que yo estaba así de bracitos cruzados viendo cómo el diablo me daba por todos lados y yo solo recibía y no. Y fue un momento que dije, vale, aquí me planto y vas a tener guerra y te la voy a dar. Ha habido muchas veces en mi vida donde me he arrepentido tanto de haber dicho eso. Digo, si me hubiera estado calladita, seguro que me habría ahorrado un montón de luchas, porque el diablo habrá dicho así, ¿no? Pues venga, prepárate, que ahí voy. Y efectivamente, o sea, nos hemos dado, pero bien duro, él a mí y yo a él. Pero aquí estoy, aquí sigo. Aquí sigo. Mira, ¿sabes lo que me venía? Y me estoy saliendo un poco del guión, pero me venía... No me acuerdo, muchos de los que llevamos más tiempo, que hemos estado en campamentos de hace muchos años, no sé si os acordáis de una imagen de una de las manualidades que hicimos para el laptop, para poner el portátil. Había un soldadito, una imagen de un soldadito que estaba así con tiritas por todos lados, hecho pedazos, que venía de la guerra con la armadura toda destrozada, la espada así toda... Sí, mal, como ya así arrastrando todo, que ya no podía más, pero volvió de la guerra, reventado, sí, reventadísimo, pero volvió y con ganas de seguir luchando. Pues ¿sabes qué? Esa imagen me ha venido a mí un montón y me he visto como ese soldadito hecho pedazos, con la armadura, con el yelmo así, con la espada medio rota, con todo destrozado. Pero sigo en pie. Y no es porque Laura sea fuerte, no es porque Laura puso la mirada en Dios y entendió que es una lucha y que es más fuerte el que pelea por ella, que es Dios, que el diablo. Entonces, esa lucha tan fuerte que yo he tenido me ha llevado a mí a poder tener esa conexión tan especial con Dios, porque he entrado en otra dimensión de decir, Dios mío, te necesito y esto es más real de lo que parece y yo sola no puedo. O sea, o me ayudas y peleamos juntos, o aquí tengo todas las de perder. Entonces, yo creo que sí que tiene que haber un momento en nuestras vidas donde tomemos la decisión
Yo quiero esa conexión, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a empezar a hacer? Voy a decir algo que también se sale de lo que nosotras habíamos escrito, pero el otro día me recordaba y decía, pues eso parece que no entra, pero sí entra más de lo que he pensado. A veces, y tiene que ver con eso, a veces no somos conscientes de cuán real es el mundo espiritual. Ahora, mi esposo y yo estuvimos 10 años en Ecuador y nos ha pasado muchas cosas, pero tengo un recuerdo de algo. Hubo durante un año entero, literalmente, donde todos los días, y no estoy exagerando, yo me río porque para mí fue como una escuela, pero yo en el momento decía, Señor, ¿qué haces? Todos los días venían personas a nuestra puerta y yo no sé cómo, y me estoy metiendo en un tema que a lo mejor no es directamente con intercesión y no es para que te asustes, pero literalmente empezaban a manifestarse demonios, literal, en mi casa. Y yo decía, no hemos orado, no hemos hecho nada, pero hay que hacer algo, porque yo no puedo dejar estas personas como han llegado, por algo están llegando, ¿no? Pero en esa experiencia varias veces pasó algo. Recuerdo que nosotros estábamos orando o lo que sea por la persona o otras personas, ¿no? Y una de las cosas que me atrajo mucho la atención es que varias veces, pero esa vez recuerdo que yo decía, mírame a la persona por la cual le estábamos orando. ¿Sabes que era como que no podía mirarnos? Y yo recuerdo que después de orar y todo eso, yo pregunté a la persona, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no podías mirarnos? Y varias veces diferentes personas nos han dicho eso. Dice, no podía soportar mirarles porque había una luz que yo no podía explicar, pero dentro de mí no lo podía soportar. Y ciertas cosas así te hace ser más consciente que el mundo espiritual es real. Ciertas cosas así, porque a lo mejor no lo vemos todos los días. Y como no lo vemos todos los días, pensamos que no existe. Y eso no está en el guión, ¿vale? Pero me parece muy importante hacerles conscientes que el mundo espiritual es real. ¿Ya? Que a veces cómo funciona el mundo y cómo va, a lo mejor aquí en Europa y ciertas cosas nos hacen pensar, eso será en las películas o eso será, no sé, en América Latina, pero aquí no. Y quiero decirte que te equivocas. Si piensas así, no es verdad. El mundo espiritual es más real que este natural. Y te explico por qué. Hay un versículo en Colosenses que dice así, más o menos. Dice, estas cosas que vemos, que palpamos, son solamente sombras comparado con el mundo espiritual, parafraseando. Quiere decir, lo que estamos viviendo aquí es una casi imitación, no sé cómo decirlo. Es simplemente una sombra de lo real que es el mundo espiritual. Y a veces nos vemos tan atrapados en esta realidad que nos envuelve a todos y que parece que nos arrastra a veces, que olvidamos que como hijos de Dios, yo no sé si alguien no se siente hijo de Dios, pero quiero decirte que como hijos de Dios tenemos que ser conscientes tanto de la eternidad como del mundo espiritual. Y necesitamos a veces hacer un esfuerzo, decir, Dios, yo no sé cómo, yo no sé exactamente todos los pasos, porque quiero decirte algo, yo puedo darte ahora un montón de pasos, que algunos sí te los voy a dar, pero no funciona necesariamente de la misma manera con todos. Quiere decir que Dios tiene su manera de conectarte a ti con el mundo espiritual. Es muy personal. Si tú realmente quieres, yo no sé cómo, pero Dios le da la vuelta a las cosas. Si hay un anhelo, como decía Laura, un anhelo por decir, bueno, Dios, yo estoy cansado de decir, soy cristiano, voy a la iglesia, incluso estoy sirviendo, pero nada está ocurriendo. Nada más allá de todos los domingos, que sí, muy bonito ambiente, alguna vez estoy llorando, o a veces me siento como tocado en mi corazón, pero nada más. Eso es todo lo que se supone que me están hablando, como estamos diciendo. Uno recibe una fuerza sobrenatural para, no sé, para cargarse en el hombro no sé una puerta de no sé cuántas toneladas. Dice, ¿por qué ocurría ahí y hoy en día no? Y eso a veces nos frustra. Y empezamos a... Laura, lo siento, estoy yendo. Pero a veces nos frustra y
nos hace como incluso decir, parece que no tengo fe, porque es como nada está ocurriendo, pierdo mi fe de que el mundo espiritual es real. Y yo quisiera, la verdad que pensando en el taller, yo decía, yo no sé, Señor, cómo, pero yo quiero primero despertarte a una nueva realidad. Ya ni me quiero meter tanto en vamos a ver qué hacemos, sino primero que estés consciente, el mundo espiritual es verdad, es real, aunque tú con tus ojos naturales no lo veas. Y hay gente que cuando se ha encontrado, incluso estando en la iglesia, cuando se ha encontrado con episodios espirituales, ha salido corriendo de la iglesia. Y yo personalmente sé de una escena que ha pasado en una de nuestras iglesias. Perdón si me estoy metiendo. Pero literal, entonces, o tú eres consciente de tu identidad como hijo de Dios y eso te pone en una posición donde eres luz, o simplemente vives tu vida pensando que eres hijo de Dios, a lo mejor intentando hacer las cosas bien, pero totalmente ajeno de lo que está pasando realmente. Yo deseo ser consciente de lo que está pasando, incluso especialmente de las cosas que no puedo ver. Yo creo que es súper importante que tratemos de separar y más bien como normalizar que esto es un llamado de Dios para todos sus hijos. Esa conexión tan especial, esa conexión singular, no es para el pastor, para la hermana más espiritual de la iglesia, no, es para ti, para mí, para los carnales, para eso es esa conexión, es que es nuestra salvación. O sea, no es algo especial para gente especial, es un llamado de Dios para tu vida y eso es lo que Dios quiere contigo. Otra de las características que tiene esa conexión es que nos hace estar más alerta, nos mantiene alerta. ¿Por qué? Porque entiendo que es una lucha y sé que va a poder venir cualquier cosa de cualquier lado y necesito estar preparado para ello. Me libra del egoísmo. ¿Por qué? Porque nos lleva a despojarnos de nuestras propias necesidades y enfocarnos más en los demás, por lo que yo decía, si yo veo una necesidad en Lucía, que la quiero un montón, yo me voy a poner a favor de ella y si veo que a ella le faltan fuerzas, pues voy a empezar a orar por ella, por Javier, porque sé que hay una necesidad y empiezo a poner mi mirada o a poner por delante mía a la necesidad de mi hermano antes que yo. Y eso es una de las características, ¿no? De tener ese corazón intercesor o esa conexión con Dios. Nos enseña a pelear. El diablo siempre quiere romper los planes de Dios. Y en el momento en el que tú te levantas, te posicionas, te haces visible para el diablo, un blanco perfecto. Y eso es lo que él quiere, destruirte. Y tú no te vas a dejar. ¿Por qué? Porque te pones de parte de Dios. Entonces, esta conexión también nos enseña a pelear. Y Dios nos da las herramientas. Y tenemos que tener esa fe y empezar a poner en práctica. ¿Te vas a equivocar? Sí, meterás la pata también. Pero vas a empezar a crecer y a desarrollar y a dejar que el Espíritu Santo fluya a través de tu vida. Que fluyan los dones que Dios ha puesto en ti o quiere poner en ti. Es el espacio para desarrollar los dones espirituales. Es un ambiente muy propicio a que el Espíritu de Dios fluya. Hemos tenido muchas experiencias, incluso Diana y yo, por ejemplo, en Ecuador, orando por personas que Dios de repente, algo tan claro de mostrarnos a las dos lo mismo hacia una persona. En el momento que decimos, si la persona quiere ser libre, Espíritu Santo trae discernimiento, muéstranos por dónde tenemos que ir para orar por esta persona, e ir a una, a las dos, sin ni siquiera hablarlo. Pero teníamos el mismo sentir y pudimos ayudar a esa persona a salir de ahí. Entonces, es una esfera muy propicia para que el Espíritu Santo se mueva. Y por eso quiero que entiendas que esto es para ti y lo necesitas para tu vida. O sea, yo hablaba con Diana y le decía, Diana, yo veo una urgencia en que los jóvenes aprendamos a vivir en esto como, es más,
casi más ahí que aquí en esta tierra, no sé si me explico, porque es así, porque es algo diario, es del día a día. Más cosas, aumenta nuestra fe, de verdad. La guerra espiritual es la influencia de un mundo invisible sobre un mundo visible. Repito, la guerra espiritual es esa influencia de un mundo invisible sobre un mundo visible. Oye, tú no sabes lo gratificante que es cuando estás poniendo ahí a prueba tu fe, intercediendo por algo y ves una respuesta de parte de Dios en el momento o después, o ves cómo Dios se mueve, cómo Dios sana, cómo Dios levanta, cómo Dios rompe cadenas, cómo te libera a ti misma de tus luchas, que cosas que tú crees que nunca vas a poder vencer porque estás atado. Y cuando entiendes que es una atadura y que es algo espiritual y te liberas de eso, es que tú dices, wow, y tu fe crece. Aviva el fuego que Dios ha puesto en nosotros. Esos son como palitos que vas echando y es cada vez victoria conseguida y ya quieres ir ahí por todos lados echando demonios y sanando enfermos. No, pero sí es verdad que tu fe se aumenta y se aviva ese fuego que Dios ha puesto en ti. Mira, algo que ya está, si no, ahora voy a seguir, pero esto quiero que lo veas tal cual. El plan de Dios, de Satanás, del diablo, es destruirte. Ese es su plan. Y va a hacer lo que sea por quitarte del medio. Va a hacer lo que sea por golpear tu fe, por traer mentira, por traer condenación, por hacerte sentir el más debilucho del mundo, por hacerte sentir el que no vales. Ese es el plan del diablo. Es todo lo contrario a lo que Dios quiere. Y hasta que no entiendas que estás en una guerra y que tienes que levantarte en el nombre de Jesús, no en tu nombre ni en tus fuerzas, en el nombre de Jesús en contra de todas esas mentiras, no va a cambiar tu vida. Cuando eso lo entiendes, comienza a ocurrir milagros y empiezas a cambiar. Entonces, yo lo que quiero es animarte a que entres ahí y te olvides de que esto es para otro, es para ti. Dios quiere ese llamado para ti y quiere tener esa intimidad contigo. Y mira, todas estas cosas nosotros las hemos estado hablando más o menos estos días, yo y Laura, pero una observación que estábamos haciendo es que especialmente después de la pandemia empezó a haber como cierta apatía. Explico. Por ejemplo, ya tengo mi culto en YouTube o en Netflix no va a ser, espero que no sea, pero en el Zoom, en YouTube, en Facebook algunos, y decimos, bueno, ya está, no hace falta ir, encima me cuido un poquito. El problema, ¿cuál es de eso? No es tanto si voy o no voy, porque bueno, puedo recibir a través de la pantalla o no, pero pasa algo. De repente muchos de lo que yo he hablado se han sentido como que poco a poco empezó a entrar cierta comodidad y ociosidad, no sé con qué palabra ponerlo, pero es mucho más fácil quedarte en tu sofá en tu casa y encima un domingo por la mañana en pijama ver un culto a las 10 de la mañana. Si encima el sábado has salido y has vuelto a las 2 de la mañana, es mucho más fácil. De repente, ahora a lo mejor con el COVID, no sé si la gente se queda tanto, pero antes yo sé que sí. El problema, ¿cuál es? Si haces esto muchas veces, pasa un año, ya ha pasado un año, pasan 2 años, y a los 2 años solo quieres salir a tomar con tus amigos cristianos de vez en cuando, un acuario, por decir algo. Y ya está, y sientes que has cumplido y encima también has visto el culto. El problema es que perdemos otras cosas en el camino. Y la intercesión, esa oración intensa que estamos diciendo, rompe con nuestra comodidad. Y con otro punto que rompe es con nuestro egoísmo.
Porque, mira, yo estoy ahora estudiando, hay algunos que no saben, pero yo estoy estudiando ahora marketing y publicidad. Y en una de las asignaturas se llama atención al cliente. ¿Y qué he observado? Y el otro día yo decía, Laura, me doy cuenta cómo somos los seres humanos con más razón, porque es todo enfocado qué necesita el cliente. Pero el problema es que después el cliente, que soy yo también, pero mis compañeros, que estoy ahí en un grupo de WhatsApp, no paran de quejarse, de verdad, por cualquier tontería, por cualquier pequeñez, y es como, quiero mis beneficios, es que yo he pagado por eso, es que necesito recibir lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. No me importa cómo queda a los demás, no me importa el esfuerzo de mis profesores, lo que yo quiero recibir, lo que es mío, y me da igual todo. El problema, ¿cuál es? Todo ese mercado donde está enfocado solo en nuestro bienestar, realmente nos separa de la mente de Dios. Porque no está mal desear cosas, encima si no son pecaminosas, no está mal también de vez en cuando descansar, pero el problema es cuando esa comodidad invade todas nuestras esferas y especialmente nuestra relación con Dios. Y si realmente quieres una conexión singular, no se puede tener esa conexión singular si no pagas, yo que sé, aunque sea de vez en cuando. Ya no te voy a decir todos los días para que digas eso es solo sufrimiento. No es así, ¿ya? No es solo sufrimiento. Pero aunque sea de vez en cuando, tú intencionalmente, significa yo pago el precio por amor a Dios, porque quiero estar con Él, y por amor a los que me rodean. Si no rompemos con eso, estamos reproduciendo un modelo que nos aleja cada vez más del modelo que Jesús nos ha dejado y cada vez más de cómo es el corazón de Dios. Porque para hablar de la oración intercesora, lo que es lo más característico de todo en esta oración, vamos a decir, es que para conectar con el corazón de Dios significa conectar con otras personas también, con otras necesidades. Si no estás conectando con otras necesidades, lo siento por decírtelo, pero estás lejos del corazón de Dios. Porque no funciona solo que Dios me resuelve mi problema, sino que Dios quiere usarte a ti. Estela lo estaba diciendo. Significa servir realmente, significa servir a otros. Tiene que ver con eso, mientras descubrimos nuestro propósito. Amén. Todo lo que hemos dicho, lo que he compartido justo antes, esos puntos, todos queremos eso, ¿verdad? Yo creo que sí. Ahora, hay unos obstáculos y eso es lo más difícil, es lo que no queremos y casi siempre es donde sí estamos. Entonces, el primer obstáculo que nosotras hemos puesto para tener esa conexión es nuestra propia naturaleza. ¿Alguien dice amén? Qué triste, pero sí. En Hechos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Así que el primer obstáculo es mi propia naturaleza, mi carnalidad. ¿Y qué es lo contrario de eso? La santidad. Y, es súper necesaria la santidad en nuestras vidas para poder llegar a esa conexión. ¿Qué entiendes tú por santidad? Venga, lluvia de ideas. ¿Qué entendemos por santidad? Separarnos para Dios, ¿qué más? Integridad, ¿has dicho? Integridad, ¿qué más? Consagración, muy bien, ¿qué más? Obediencia. Pues mira, sí, la santidad es eso, es apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Y muchas veces esa palabra como cristianos la tenemos un poco, yo creo que muy mal interpretada. Y muchas veces estamos equivocados pensando que santidad es la persona que
puede andar levitando una cuarta del suelo, o la más espiritual del mundo, o a lo mejor en tu propia iglesia, en tu familia, o no sé, has visto a alguien que tiene como un discernimiento especial o algo y dices, wow, esa sí que es santa, o ese sí que es santo, pero yo no, ¿no? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Que a lo mejor veo referentes en mi vida que digo, yo creo que es súper santo, yo nunca podré llegar a eso y me hundo. Pero no es así, es porque hay una idea distorsionada de lo que es la santidad, y la santidad es una decisión, es apartarnos de lo que a Dios no le agrada. Implica una vida consagrada a Dios y mantenernos alerta en una constante lucha para estar puros. Y cuando entendemos esto así, a mí la verdad, obviamente me cuesta, ¿no? Es una lucha porque no es lo natural que a mí me sale. Pero cuando empiezas a andar y a practicar y te esfuerzas y entiendes que es una lucha, puedes mantenerte en santidad. Y buscas, cada vez que te acercas más a Dios, ves la necesidad que tienes de cambiar, porque estás más cerca de Dios y más impuro te ves. Y eso te hace que vivas, que busques esa santidad. Entonces, ese es el primer obstáculo para nosotros. Y hay que cambiarlo. Señor, ayúdame. Necesito rendirme, consagrarme y actúa. No te quedes solamente pidiéndole a Dios, dame santidad, porque así no funciona. Decide tú apartarte de lo que te aleja de Dios, de lo que te distrae. Otro obstáculo. Bueno, en Hebreos 12:14, al final del versículo 14, dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces es un primer paso muy importante para tener esa conexión con Dios. Otro, cuando esa santidad no se le da lugar o no vivimos en esa santidad, lo contrario es el pecado. Vivimos en pecado y eso genera una brecha muy, muy grande. O sea, es un impedimento grande para que esa conexión pueda existir. Por eso cada día tenemos que renunciar y pedir a Dios que nos ayude a vencer esa naturaleza. Segundo punto, la falta de perdón. En Mateo 5, del 23 al 24, ahí también nos habla de que antes de llevar una ofrenda a Dios, antes de llevar una petición, antes de ir a los pies de Cristo, tengo que reconciliarme primero con mi hermano y después presentar mi ofrenda. Es decir, tengo que perdonar. La falta de perdón es un obstáculo muy grande para tener una conexión singular con Dios. Perdona, no es fácil, pero es una decisión, no es un sentimiento. Tienes que perdonar, tengo que perdonar. Dios te ha perdonado y tú lo tienes que hacer también, aunque sea difícil. El temor es otro obstáculo. El temor de todo lo que tú pienses que se puede levantar en el momento en el que das ese paso. Pero yo creo que el que más es que a mí me ha pasado tener ese temor de en el momento en el que yo decida ir a por todas, se me va a complicar la vida. Van a empezar a venir luchas y yo no sé si estoy preparada. Y ese temor nos paraliza. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Uy, pues igual y no estoy tan preparada yo para pagar ese precio tan alto. ¿Qué es lo más fácil? Quedarme aquí y no luchar. Pues yo me quedo aquí tranquilita y que luche otro por mí. Y si me hace falta ayuda, llamo a Diana para que interceda por mí y ya está, y que haga ella la tarea. Eso es lo fácil. Cuidado con el temor, porque el temor nos paraliza y hay que pagar un precio, hay que pasar por encima de eso. El penúltimo, y termino, las distracciones. Eso también otro impedimento para tener una conexión con Dios. Y hoy en día tenemos tantas, es que es tan fácil. O sea, solo nos sentamos a donde sea que te sientes y vas a encontrar una distracción. ¿No te pasa que vas a buscar a Dios o quieres leer la Biblia y se te vienen 1000 cosas encima o te empieza a llamar gente y tú dices, qué casualidad? Pues no sé yo si es casualidad, es que es así, es una siempre constante. Pues eso, tienes que decidir y pasar por encima de vencer esas distracciones. La última, no estar dispuesto a morir. Hay que pagar un precio y a ninguno nos gusta. ¿A quién le gusta? Yo creo que a ninguno nos gusta, eso no mola.
pero hay que hacerlo y tiene recompensa. Y yo siempre me consuelo, no sé si es un falso consuelo, pero en que al final, pensando en las semillas, ¿no?, que mueren para dar fruto, pues ese es mi consuelo. La muerte trae vida y el morir a mí, a mi carne, a mis deseos, el morir a eso trae vida y trae precisamente esto, entrar en una esfera, una conexión que merece la pena, o sea, inigualable, merece la pena llegar a ese punto con Dios.